Bueno, ya estamos en Todo Se Sabe. Estamos con Francisco Belaúnde, internacionalista. Yo lo presenté como Francisco Tudela, le pido las disculpas del caso. Señor Belaúnde, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, a ver, la izquierda llega a la presidencia de Colombia a través de Gustavo Petro. No es un político nuevo, es un político conocido, con trayectoria, pero ¿cuán importante es este cambio para Colombia? Bueno, es efectivamente un cambio muy importante. Hay que decir que, porque durante mucho tiempo en Colombia que la izquierda llegara al poder era muy difícil porque se le asociaba con las guerrillas, con las FARC, ¿no? Y el Ejército Bolivariano Nacional. Entonces, votar por izquierda era muy complicado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos que han hecho que eso cambie? Según la mayoría de analistas dicen que uno de los factores muy importantes ha sido el acuerdo de 2016 entre el Estado y las FARC. Porque de alguna manera se ha visto que, digamos, bueno, se llegó a ese acuerdo, entonces ya ser de izquierda, un poco la perspectiva, el horizonte político cambia, ¿no? Se desliga un poco el tema de la izquierda con las FARC. Y el otro elemento muy importante son las protestas sociales que se han dado entre el 2019, 2020 y el año pasado. Entonces, eso también ha constituido un factor que ha hecho que finalmente votar por la novedad, por un cambio, y la izquierda ciertamente representa un cambio porque nunca ha estado en el poder, ¿no? Y por eso es que Petro, desde hace ya más de un año y medio, tal vez, ya aparecía en las encuestas como el eventual ganador de estas elecciones. O sea, ya muy rápidamente él concentró ese deseo de cambio en los colombianos, ¿no? Y esto es un fenómeno de la región en sí, lo digo porque vemos no solo el caso peruano con Pedro Castillo, más allá que discutamos si de izquierda o no, pero gana con un discurso de izquierda, y Boric en Chile, claramente también nace a partir de las protestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ciertos países importantes de América Latina están virando hacia la izquierda? Bueno, ya es algo que había pasado a inicios de este siglo, ¿no? Que había muchos gobiernos de izquierda, el famoso socialismo del siglo XXI. Después muchos fueron reemplazados por gobiernos de derecha que, bueno, no lograron solucionar los problemas en Argentina y en otros lugares. Y entonces lo que está pasando ahora es, de alguna manera, se puede hablar de una especie de péndulo, ¿no? Muchas veces pasa lo mismo, en el fondo. Son gobiernos que no han, digamos, contentado a la gente, pues ahora son reemplazados nuevamente por gobiernos distintos. A eso se añade efectivamente una búsqueda de la novedad y el tema de los movimientos sociales, pero también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Finalmente en Brasil fue elegido Bolsonaro, ¿no? Después de un gobierno de izquierda. En Argentina fue elegido Macri, después de un gobierno de izquierda. Después en Ecuador ha entrado un gobierno de derecha, ¿no? Después un gobierno que, claro, empezó de izquierda porque era aliado a Correa, pero después cambió. Y así, o sea, en realidad forma parte también del tema político que va cambiando digamos, de signo, ¿no? Y eso está dentro, digamos, lo que es la política normal, si se quiere, por supuesto con otros ingredientes, pero también hay que ver esa parte, ¿no? Y puede tener que ver también con la oferta que plantea la derecha. Entiendo que el candidato que competía con Gustavo Petro era considerado como, de alguna manera, un empresario, el Trump colombiano. Sí, pues era un personaje, claro, había hecho fortuna, un personaje muy limitado, ¿no? Muy limitado, con un mensaje muy simplón. Lo suyo era básicamente luchar contra la corrupción y los políticos tradicionales. En ese sentido, ocupó un terreno parecido al de Petro en el sentido que también representaba el cambio, era rechazar a los políticos tradicionales, ¿no? Por eso que al inicio de la campaña de la segunda vuelta, Petro estuvo un poco descolocado e incluso las encuestas marcaban que estaba arriba Hernández. Lo que pasa es que pues Hernández comete errores, ¿no? Una serie de cosas, y finalmente halló mucha más gente a votar de lo que se pensaba. Para Petro era muy importante que la gente fuera a votar en mayor número. Y efectivamente, casi 60%, no sé si 57 o 56 de gente fue a votar en Colombia, lo que significa todo un récord para ese país. Entonces, esa gente que ha ido a votar por Petro, ¿no? Y entonces, finalmente, la diferencia que se fue estrechando entre los dos, parecía que iba a ser digamos, muy leve la diferencia, finalmente ha sido un poquito mayor de lo que se esperaba. Sí, pues casi como 3 puntos, ¿no? Ahora, ¿y cuánto tiene que ver el hecho de la enorme desigualdad que existe en América Latina, el hecho de que veamos candidatos de este tipo, que los populismos logren colocar y ganar elecciones? América Latina es la región más desigual del mundo. Sí. ¿Esto influye? A ver, eso influye en parte. Lo otro es que efectivamente lo que se llamaba el surgimiento de nuevas clases medias
Efectivamente, mucha gente salió de la pobreza según digamos, el estándar que se dice, pero no es que signifique que sea gente que está boyante, ¿no? Es gente, digamos, que ya no está en la situación de pobreza, que tiene cierto nivel que le permite, pero sobre todo le permite endeudarse, ¿no? Mucha gente se ha endeudado, eso es lo que pasó en Chile, ¿no? Después, bueno, tiene que hacer una serie de pagos, entonces está corriendo siempre a final del mes para pagar sus cuentas, ¿no? Entonces, igual hay una especie de descontento porque, ok, hemos salido de la pobreza, pero ahora estamos lidiando con pagar nuestras cuentas, que es un problema a final de mes. Entonces, eso también genera descontento. Y si encima tienes clases altas que muestran cierto arrogancia, ¿no? Cosas por el estilo, entonces, claro, eso va evidentemente generando un descontento. Ahora, esas son cosas que uno dice de manera intuitiva. Habría que ver, seguramente hay estudios donde te dicen exactamente cuál es la conexión entre lo que está pasando políticamente y el tema de la desigualdad. Lo que sí es claro que una democracia no puede ser considerada una democracia 100% si hay una enorme desigualdad entre las personas. Eso es muy claro, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Gustavo Petro y la victoria ahora en Colombia, ¿qué rol jugó, cuán fundamental fue su vicepresidenta? Porque entiendo que es la primera vez también que una mujer afrocolombiana asume un cargo tan importante. Bueno, ella efectivamente ha atraído votos, bueno, los sectores afrocolombianos, pero dicho de paso, la vicepresidenta del otro candidato también era afrocolombiana, pero sectores feministas, porque también una especie de, a Petro se le decía que era una especie de machista, ¿no? Es una cosa que se le dijo a Petro. Dicho sea de paso, Petro inicialmente no quería que ella fuera la candidata, porque su objetivo estratégico era aliarse con gente de centro, liberales, para captar más votos. Entonces él quería llevar a un candidato liberal como vicepresidente, que por lo demás creo que ni siquiera iba a ser una mujer. Entonces, inicialmente no quería llevar a Francia Márquez. Después se dio cuenta de lo que se produjo como reacción cuando salió esa noticia, que retrocede y la lleva a ella. Pero inicialmente no, su cálculo no era esa, era llevar a un liberal, ¿no? Y finalmente la lleva a ella, y efectivamente, como él también se le ve un poco, se le acusó de ser machista, pues eso también de alguna manera le permite revertir un poco esa imagen. Ahora, ¿hacia dónde está ya en términos económicos Gustavo Petro? Porque claro, hablamos, es izquierda, pero una cosa es hablar de la izquierda de Maduro en este momento, que hablar pues de la izquierda de Lula en su momento. ¿Dónde está ubicado Gustavo Petro en este espectro de izquierda? Habrá que ver ahora, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, él dijo que quiere construir el capitalismo en Colombia, ¿no? Porque hay que salir del atraso en que estamos, entonces, pero que un capitalismo que, por supuesto, con apoyo del Estado y de todo lo demás, no sé si, pues, habrá que ver exactamente qué es lo que quiere llevar a cabo. Ahora, por ejemplo, el tema económico, una cosa que preocupa muchísimo es el tema del tema petrolero, ¿no? Él quiere detener no la explotación, pero sí la exploración. Lo que quiere decir que más adelante Colombia tendrá menos petróleo. Es algo que efectivamente en Noruega se está discutiendo, pero Noruega ya es un país muy rico. Entonces, si deja de producir más adelante petróleo, no será tan dramático. Colombia no es un país rico. No, y el petróleo es una de sus principales actividades económicas. Exactamente. Ahora es verdad que se está produciendo el cambio de matriz económica, pero igual durante mucho tiempo, de todas maneras, se va a seguir produciendo petróleo. Entonces el tema es si Colombia se puede prescindir de eso y hasta qué punto esos recursos pueden ser reemplazados por otra cosa. Eso es lo que no queda muy claro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, señor Francisco Belaunde, internacionalista, sobre la llegada de la izquierda a Colombia. Nosotros nos tenemos que despedir, pero siempre invitándolos, ya saben, minutos antes de las 8:30 de la noche por RPP Televisión, porque al final todo se sabe.